Nosotras en la política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de nuestro podcast Nosotras en la política. Hoy estamos muy contentas de recibir a un licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero también maestro en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, la parte más importante de toda su trayectoria, aparte de que ha sido comunicador de dependencias del gobierno federal, pues que es consejero nacional del Frente Cívico Nacional e integrante del Comité Ejecutivo de la Iniciativa Unidos. Muchas gracias, Amado Avendaño Villafuerte, por venir a compartir con nosotros esta mesa. Y pues no sé si nos quisieras platicar cómo fue que te involucraste en este movimiento ciudadano. Mira, yo soy periodista de formación y hasta finales del 2019 yo tenía un programa en Radio Fórmula. Era productor y coconductor de un programa de Radio Fórmula de lunes a viernes a las 9 de la noche. Cuando termina cuando yo renuncio al programa, me salgo del programa, estoy pensando qué hacer. Y lo que se me ocurrió es hacer un programa en YouTube. Eso es lo que hice. Entonces, pero mi idea siempre fue generar una comunidad en torno a eso. Yo veía desde antes el riesgo en el que estábamos desde el momento en que llegó esta administración. Yo sí preveía muchas cosas de las que iban a pasar y tenía un sentido de urgencia de convocar a la gente a que fuera más participativa. Y un año después, yo empecé el 20 de enero de 2020 y mi programa se llama, le puse 500 noches porque justo faltaban esas 500 noches para el día de la elección intermedia del 2021. Entonces, justo era el 20 de enero, faltaban 500 noches. Entonces, y además soy sabinero, entonces me gusta mucho Joaquín Sabina y una canción que se llama 19 días y 500 noches. Y en noviembre del 2021 me busca Emilio Álvarez y Casa, senador de la República, amigo mío, y Fernando Belaunzarán, y me invitan a formar parte de esta iniciativa que se llama Frente Cívico Nacional. A mí la verdad es que de primera instancia vi y no me gustó. Entonces, dije, no le veo ninguna diferencia a lo que hace cualquiera otro. O sea, no veo algo que esté realmente involucrando a la gente y no es como no me vibra. Entonces Guadalupe Acosta me dijo, pues si algo no te gusta, ven, métete y cámbialo, ¿no? Ve cómo le hacemos para que las cosas funcionen. Y más que ponerme en un papel de rebelde, dije, órale va, ¿no? Me metí y le dije nada más, si esto no funciona, no me gusta, pues me voy a salir y a mi comunidad que se llama la Quinientocracia, pues les diré que no me gustó. Entonces, y así empezó la historia con el Frente Cívico Nacional. Empezamos a hacer capítulos estatales básicamente con mucha gente de mi comunidad que se identificó con el proyecto y empezamos a caminar a tratar de abrir espacios con los partidos políticos, cosa que se nos dificultó muchísimo. Pero finalmente, en año y medio de construir, llegamos a este momento en el que, en un acto de absoluta rebeldía, propusimos nosotros un proceso de elecciones primarias, de consulta directa a la ciudadanía, para que la gente directamente pudiera elegir a quién quiere que los encabece desde la oposición en el 2024. Pati, sí. ¿Cuál sería el logro más importante que ha tenido este Frente Cívico? Es justamente este proceso, abrir a los partidos políticos. Nosotros nacimos con la idea básica de que se le consulte a la gente y que la gente decida quién quiere que sea quien encabece este proyecto. Y nos dijeron desde el primer día que los fuimos a ver, 7 de marzo del 2022, la primera vez que tuvimos un encuentro con presidentes de partido. Amado, a mí me gustaría que nos dijeras, ahorita que estás tú en este entorno, ¿cuál es el termómetro que tú sientes de la gente? ¿Cómo están sus sentimientos, sus emociones, las necesidades? ¿De qué te has percatado tú sobre todo esto de rumbo al 24? Fíjate que hay un despertar ciudadano, pero hay un despertar un poco
descompuesto, te diría yo. La gente quiere hacer algo pero no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces el problema de la gente no es que quiera participar, sino que no sabe en realidad cómo, porque muy pocos nos hemos involucrado directamente en los procesos de organización. Una cosa es participar y otra cosa es organizarse. Esta es la diferencia justamente que estamos viendo ahora en este proceso en el que nosotros empujamos este proceso de consulta directa que nos costó muchísimo llegar a un acuerdo con los partidos políticos, pero finalmente se abrieron, están en un lugar en donde no quieren estar. Eso es una realidad porque ellos están acostumbrados al control. Y que entremos desde la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, a alterar ese orden, digamos, es incómodo un poco para todos. Estamos conociendo nuevas formas de hacer las cosas y de pronto nos vemos todos sentados a la mesa, el agua y el aceite, y es difícil, pero tenemos que aprender a hacerlo. Me parece que ese es el gran reto porque hay una realidad en esto y me parece que esto es un punto clave. Si no hubiese existido un método, al menos una de las contendientes, la que va hasta la punta, que se llama Xóchitl Gálvez, no se hubiese inscrito. Es decir, ella no se habría inscrito si no hubiese confiado en el método de selección. Eso es lo que cambió el escenario completamente. Y otra contendiente que tenía como muchas ganas de participar, que es Lili Telles, no se hubiera bajado. Entonces, sí, la irrupción ciudadana en esto sí tiene una consecuencia. Y es esa la que tú dices, que la gente se entusiasmó y se apropió del proceso. Todavía hay muchas cosas que no sabe hacer, pero tiene ganas de hacerlo. Y tenemos 9 meses para pasar de la participación a la organización, porque los partidos políticos sí están organizados y son verticales y disciplinados para su chamba. Irma. Ahora, sí, la gente tiene deseos de participar y como tú dices, ustedes las están encaminando. Sé que el Frente está haciendo sus consejos en cada municipio, en cada estado, en cada todo. ¿Cómo va ese proceso de integración? Y también preguntarte si va tanta gente a las manifestaciones en contra de este gobierno, ¿por qué en el momento de votar no sale a hacerlo? Es bien complicado el asunto. La gente tiene resistencias a culminar los procesos. En lo estamos viendo. Hay mucha gente, y aprovecho este espacio para decirlo, que piensa que simplemente con haberle dado su apoyo, su firma digital a una de las aspirantes, ya con eso, la neta, es que la ciudadanía está bastante acostumbrada a una zona de confort. Y ahora que estamos saliendo de ellas, se dan cuenta de que sí implica un esfuerzo adicional. ¿Y de la organización del Frente, cómo están las representaciones? Más o menos tenemos los mismos problemas en términos de organización, porque como somos una estructura horizontal, nos da por aquello de que un soldado en cada hijo te dio, entonces es bien complicado aprender a organizarse por uno mismo. Es relativamente fácil, yo digo que ya en Frente es muy fácil. Hay alguien que dice cómo se hacen las cosas y todo el mundo obedece. Pero cuando hay que participar, generar consensos, discutir los temas, ahí es donde viene este proceso que se llama democracia, que cómo nos cuesta trabajo a veces entenderlo, es decir, que todos tenemos derechos, que no podemos imponer cosas, que debemos generar consensos, que no debemos polarizar, que las diferencias no nos tienen que romper, todas esas cosas frente a algo que estamos viendo todos los días en las mañanas, de que lo que tratan de hacer es dividirnos. Nosotros estamos justamente remando a contracorriente. Ante esta situación que se ha dado, han participado en diversos temas, la defensa del INE, ahora con lo de los libros de texto también ha habido movilizaciones ciudadanas y yo creo que ya era urgente la participación ciudadana, aunque esté costando trabajo, ¿no? Acaban de cerrar el proceso este domingo 20 para inscribirse quienes podían votar. Pues nosotros esperamos que esta marea rosa que fue a manifestarse a las calles el 13 de noviembre y el 26 de febrero, lo que trata de hacer es contrastarse contra lo que vamos a ver enfrente, que es una supuesta encuesta en donde
El día 7, tengo entendido, de septiembre, abrirán un sobrecito que el mismo señor metió en la noche anterior y va a salir. ¡Es Claudia! No puedo creer. O sea, es decir, si las cosas están como están, es porque la ciudadanía dejó que hicieran lo que quisieran en buena parte. ¿No? Se inscribieron cerca de 3 millones de personas para poder Sí, 3 millones de personas, pero hubieron, tengo entendido, muchos errores en la captura, gente que le quiso hacer favor a algún candidato y le metió Luis Miguel es Jesucristo y Patos Donald, y esas cosas ya no se valen aquí, ¿no? O sea, no hay un cierto nivel de tolerancia en eso. Si alguien pensó que había un nivel de tolerancia a ese tipo de cosas, ya no las hay. Entonces, creo que el descontento de algunos de los aspirantes que quedaron fuera tiene que ver con eso, que en algún momento quizá llegaron a pensar que aquí se iban a tomar decisiones políticas y fueron decisiones técnicas. Literalmente, el botón, es decir, el que tiene los datos correctos pasa y el que no, pues no pasa. Oye, no es como en la escuela de, profe, tengo 5.8, sube a 6. No, aquí no sube a 6. Así es, si completaste, completaste, si no completaste, no los completaste. Y si no están correctos tus registros, pues no pasas, ¿no? Así es. Entonces, más o menos, yo calculo que en una tercera parte, un poco menos, quizá una tercera parte van a quedar. Ya hicieron una primera limpia, digamos, cuando se presentaron a los aspirantes que habían pasado a la siguiente etapa. Más los que vengan esta semana, los que terminen de limpiar, o hayan terminado de limpiar, pues terminan en alrededor de 2 millones. ¿El Frente tiene con qué jugarle la presidencia de la República a Morena? Dijo Beatriz Paredes al principio del primer foro, aquí el que fue en la Ciudad de México. Hoy más que nunca en este país va a haber, a querer o no, una buena noticia. Vamos a tener a la primera presidenta de México. No me queda a mí la menor duda. Y en lo personal, yo pienso que va a ser de este lado, ¿no? Y eso es una gran noticia para este país, ¿eh? Una gran noticia para este país que tengamos por primera vez en la historia a una mujer en la presidencia de la República. Y a mí me parece que es algo que hay que valorar. Yo creo que sí. Si las cosas van como van y quien ahora encabeza las preferencias, pues es una mujer que tiene un potencial de crecimiento muy grande, que en 8 semanas creció lo que no crecieron cualquiera de sus contrincantes dentro y fuera de este proceso, como para darnos la idea de que es muy posible crecer todavía más. Si las corcholatas que estuvieron 2 años en campaña las alcanzó en 6 semanas Xóchitl Gálvez, yo no tengo la menor duda de que en una contienda abierta y con 6 meses hacia adelante y con un respaldo ciudadano, es una movilización ciudadana al Zócalo, vestidos de rosa, y para que vean la potencia de la gente. Porque lo que importa aquí es que la ciudadanía se apropie de ese proceso, en su momento de esa candidatura. Y ahí sí vamos a ser imparables, porque eso no lo puedes contener con nada, ¿no? Y en eso estamos trabajando, que ese proceso sea ciudadano, transparente, cercano. Eso es lo que le conviene a toda la oposición. Yo creo que los partidos políticos lo entienden así y creo que así tiene que ser. Creo que es lo que nos beneficia a todos. Se rompió de plano la idea de la inevitabilidad de que Morena se perpetuara. Eso ya se acabó. Ahora hay competencia. Hoy por hoy, el día de hoy, hay competencia. En 9 meses, yo creo que tendremos mucho más que una esperanza, sino una certeza de victoria. ¿Qué tan necesario es rescatar a México de esta, pues vamos en un barco rumbo a una dictadura que vemos diario en cada mañanera, que pues se hace caso omiso a la Constitución, a las leyes, se atropella pues muchísimas instituciones? ¿La sociedad le dará tiempo de organizarse? Estamos ya pues a meses para que lleguemos al 24 y sabemos que ellos pues tienen, la oposición, tienen todo, tienen dinero, tienen todo. Programas sociales, así es, gobernadores. así es.
y tienen obviamente la pantalla abierta para ellos y los micrófonos 24 horas. Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tienen que redoblar esfuerzos? ¿Cómo se van a organizar con la sociedad para que despierte? Porque en el Estado de México se quedó dormida. Te voy a decir por qué en el Estado de México me parece un gran ejemplo. Se quedó dormida. No es que se haya quedado dormida, es que no creyó que fuera suya la candidata. Así de fácil. Por más que nos metimos, habían 20 puntos de desventaja, quedó en 8, pero aún así no fue suficiente porque el proceso no funcionó. Lo que pasó con Manolo Jiménez en Coahuila fue que ellos sí fueron a una primaria y aunque sabían que Manolo era por mucho el candidato, decidieron hacer la primaria, una elección primaria interna y arrasó, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo el método es lo que hace lo que hace la diferencia. Y lo que hay que darle a la ciudadanía es confianza en que esto va a suceder. La mayoría de la gente hoy todavía piensa que no es posible, aunque lo sea. Cambiar la percepción es lo que hace la diferencia. Quizá hace un año nosotros estábamos pensando que habíamos perdido la esperanza. Pero esto es como un videojuego, digo yo. Cada vez que desbloqueas un nivel es más complicado, pero es más emocionante. ¿Y saben qué? Hemos ido logrando desbloquear cosas que no imaginábamos. De no haber sido por la movilización del 13 de noviembre, muy probablemente la estructura del INE como hoy la conocemos ya no existiría. Y muy probablemente Yasmín Esquivel sería la presidenta de la Corte, ¿no? O si no hubiéramos salido a movilizarnos el 26 de febrero, el plan B hubiera pasado. Hay muchas cosas que hemos salvado de este país con participación ciudadana, porque el señor no respeta nada, no respeta leyes, no respeta instituciones, no respeta la opinión de nadie, excepto la suya propia. Lo único que lo contiene es la participación ciudadana. Pues entonces apostémosle a eso. Todos tenemos que dar un pasito más. No es suficiente como lo que hemos hecho. Hasta ahora es suficiente, pero para el 24 no va a ser suficiente. Irma. Bueno, se decía que en esta parte de la primera encuesta o de las firmas, la diferencia entre Beatriz Paredes y Xóchitl, pues que realmente no era muy grande. Ahora, como dices que ha ido creciendo y todo, sí está viendo esa separación. Mira, el problema que tiene, y es real, o sea, platicando con la gente responsable de las encuestas, yo pregunté, ¿esos 3 puntos de diferencia en encuesta casa a casa es real? Sí, es real. Es absolutamente real. Y asiste a una lógica muy básica. Tú que has estado en los medios debes tenerlo muy claro. Beatriz Paredes tiene 50 años en la política. Empezó en enero del 74 siendo diputada. Eso significa que cuando menos 6 meses antes ya estaba en campaña, ¿no? Hace 50 años que ha sido diputada, senadora, presidenta de la Cámara, presidenta del Senado, gobernadora, secretaria de Estado, subsecretaria, embajadora. Ha sido todo. Si tú vas al país abierto, fuera de la burbuja de las organizaciones, los medios y las redes, allá afuera hay un país. Y si tú le preguntas al país, oye, de entrada, ¿conoces a Beatriz Paredes? ¿Conoces a Xóchitl Gálvez? Pues la mayoría te va a decir que conoce más a Beatriz Paredes. Y cuando le preguntas por quién de las dos, pues te va a decir que pues por la que conoce. El problema de Xóchitl es un problema de conocimiento. Muy poca gente la conoce todavía. Y aún así está arriba. Siguiendo la lógica de que la gente ya está cansada de los partidos políticos y quiere ver gente nueva, ese es un punto que le beneficiaría a Xóchitl. Y ustedes que encabezan un frente cívico, pues el respaldo de ustedes directo, oficial, ¿es hacia Xóchitl Gálvez? Frente Cívico Nacional es una organización plural. Miren, hay gente del PRI, como la senadora Claudia Naya, como Mario Zamora, que son senadores del PRI. Están senadores del PAN, como Minerva Hernández, Gustavo Madero, que sigue siendo panista. Hay senadores del PRD, ¿no? Hay diputados del PRD. O sea, somos plurales. Entonces, como organización, no podemos decantarnos en favor de... Y los ciudadanos también estamos cada uno con quien mejor nos acomoda. La inmensa mayoría, hay que decirlo, están con Xóchitl porque se identifican mucho más con ella, ¿no? Después del 3 de septiembre, eso sí, el Frente Cívico Nacional
se va de cabeza con todo a apoyar a quien esté encabezando el Frente Amplio. ¿Es Xóchitl Gálvez entonces la aspirante a candidata que los ciudadanos estaban esperando? Yo entiendo que sí, en virtud de que más del 80% de los apoyos que obtuvo Xóchitl los obtuvo por la vía, ¿cómo te diré?, independiente o autónoma, de autorregistros. La mayoría de los registros que tuvo ella fueron de la gente que espontáneamente se los dio. Los demás tuvieron un alto componente de apoyo de los promotores, es decir, la gente que podía recabar más firmas que la suya propia, es decir, promotores de esos apoyos que se valían. Entonces, entiendo yo que el apoyo ciudadano está mucho más del lado de Xóchitl Gálvez. Es importante también el apoyo de la gente que no quedó. Sí, claro. ¿Quedaron enojados o piensan participar con el ganador? Porque bueno, si participan también a lo mejor tienen un lugar dentro de su gabinete, ¿no? Pues no va a ser un asunto de cuotas, pero sí, yo creo que el mejor ejemplo de ello es Enrique de la Madrid, o sea, un ejemplo de generosidad. Yo conozco a Enrique desde hace un rato y me parece, además de una persona íntegra, una persona muy generosa que desde luego y sin duda alguna va a ser un elemento clave en la reconstrucción de este país, no solo en el proceso de lo que viene a partir del 3 de septiembre, sino también eventualmente en un gobierno de coalición. Yo veo a él como un liderazgo igual que lo veo, y se los digo con toda honestidad, en Beatriz Paredes, en Xóchitl, en Santiago y en todas las personas que han aportado de buena fe a este proyecto. Yo creo que no habrá la menor duda de que pueden formar un gran equipo, porque otro de los paradigmas que estamos tratando de romper y que creo que estamos rompiendo es el hecho de que esto no es un gobierno de una sola persona, es un gobierno de equipo en el que el equipo no necesariamente es solo un gabinete plural y de coalición, sino nosotros como ciudadanos arremangándonos, porque lo que nos va a quedar del país va a ser algo de veras dantesco. Entonces habrá que reconstruir este país y tendremos que entrarle todos a eso, a hacer equipo. ¿Cómo ve el Frente Cívico a nuestra próxima gobernadora, a Delfina Gómez? A Delfina Gómez. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la visualiza? Híjole, el problema con Delfina es que le han puesto unas cuñas ahí, ¿no? Desde mucho antes de que estaba en campaña, y hay una sombra muy grande de Palacio Nacional, esta sombra del injerencismo, que el problema no es pues el hecho de que sea quien gobierne, el asunto es hacia dónde quieren llevar ese gobierno, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que el presidente tiene toda la intención del mundo de meterse al Estado de México, como lo hace en otros gobiernos, manipular, ¿no? Y es lamentable que el Estado de México haya votado por esa opción. Así es. Ahorita que mencionas al respecto, México, como tú decías, va a tener un cambio total histórico. ¿Qué tan importante va a ser la presencia de una mujer dentro del mismo país como fuera? O sea, la imagen que va a proyectar. Me refiero a esto porque van a ser dos mujeres, obviamente del Frente Amplio y de la oposición, pero va a ser como un arma de doble filo, porque de un lado hay una mujer preparada que ustedes están impulsando o van a impulsar, y del otro lado una persona que a lo mejor va a ser una marioneta de lo que estamos hablando, de lo que te estás refiriendo tú en el Estado de México. ¿Cómo va a quedar México? Porque tú dices, va a quedar pues en pedazos. Imagínate aún así que continúe esta forma de gobernar. Mira, una de las cosas que nosotros vemos es que un gabinete paritario no garantiza el hecho de que haya equidad de género o igualdad de género en un gobierno, porque hay una manipulación detrás y porque hemos visto que este gobierno
ha sido omiso ante las demandas de las mujeres, y eso es lo que no querríamos en un gobierno donde haya un hombre intentando manipular a una mujer y tratando de poner una simple cuota. Eso es lo que es inadmisible, y que es inadmisible que eventualmente ella se pudiera prestar a eso como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Nosotros pensamos que la igualdad de género tiene que ser a plenitud, ¿no? Una mujer gobernando por sí misma, ¿no? Aportando lo mejor de sus ideas, porque al electorado en realidad lo que hemos visto, me preguntan eso de que si México está preparado para que lo gobierne una mujer. Siempre estamos preparados. En México, especialmente en México, yo creo que la autoridad femenina es algo que los mexicanos valoramos mucho. Y yo creo que llegando a la presidencia de la República una mujer que tenga la capacidad de hacerlo, no tendremos ningún inconveniente, pero sí se gana mucho. Yo personalmente pienso que sí se gana mucho en términos sobre todo de igualdad, de compensar esa profunda desigualdad que hay en términos profesionales, en términos de atención y de discriminación. Todo esto yo creo que puede ser un gran avance para México. ¿Habrá, Amado, Frente Cívico ya de forma permanente? ¿Lo estaremos viendo participando en todas las elecciones, en los estados e incluso en los municipios? Frente Cívico, no sé, ojalá el Frente Amplio sí. A lo que le apuesta mucha gente es a que se continúe. De hecho, algunos comités estatales del Frente Amplio por México dicen que después de este proceso no se van a disolver, que ellos quieren seguir, para intentar que este método se replique, al menos en los 9 estados en donde van a haber elecciones para gobernador, que se replique el método, porque ¿de qué caso tiene que tú elijas la candidatura presidencial por un método y en los estatales pues regresemos a las andadas de siempre, ¿no? Pues no va por ahí. ¿Qué llamado le harías a la gente para que se involucrara? Hay que seguir los procesos de participación ciudadana. Es fundamental que nos involucremos cada vez más. No hay vuelta atrás, no hay zona de confort ya. Amado Avendaño, algo... Me gustaría mucho preguntarte si ustedes están tomando nota de las cuestiones de los delitos electorales que está cometiendo Morena, porque se están viendo las fotografías de Claudia Sheinbaum con AMLO, de Velasco con AMLO, o sea, la gente no conoce a los participantes, sino más bien conoce al presidente, ¿no? Se han hecho varias denuncias al respecto. Nosotros pensamos que la autoridad ha sido omisa o extremadamente tolerante en ese sentido. Nosotros hemos sido profundamente respetuosos de la ley. No van a haber espectaculares, nunca los han visto, ni bardas ni nada de eso, ¿no? Porque esto es un frente, ¿no? Y ellos están haciendo claramente actos anticipados de campaña. Muchas gracias. Agradecemos al periodista Amado Avendaño el haber estado con nosotros, para nuestro público principalmente del Estado de México, y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Nosotras en la política.